¿Qué hacía Kurt Cobain alojado en un motel de Seattle días antes de su muerte? ¿Alguna vez escuchaste sobre la extraña historia de la estancia de Kurt Cobain en el motel Marco Polo de Seattle pocos días antes de su muerte? Hoy te cuento todo sobre este bizarro evento que pocos conocen pero que revela un oscuro capítulo de la vida de Cobain. Comencemos. Antes de sumergirnos en los detalles de esta trágica historia, vamos a conocer el lugar en el que sucedió todo esto. El Hotel Marco Polo es un motel de paso que está ubicado en la calle Aurora en Seattle, que para resumir lo que ocurría en esa famosa calle en los 90s, simplemente te diré que si querías un lugar en Seattle en donde se pudiera hallar diversión con señoritas y sustancias ilícitas, la calle Aurora era el lugar indicado para esto. Y pese a que la gente del sitio aclama que la calle se ha regenerado en la actualidad, en pleno 2023 esa calle sigue siendo complicada, por llamarla de alguna manera. Así que ni hablar de lo que ocurría en los 90 cuando Kurt estaba vivo y vivía en Seattle. Y que para resumir simplemente diremos que Kurt Cobain era visto regularmente por ese sector cuando necesitaba conseguir sustancias ilícitas. Ahora, entrando en el tema central del video, para poner en contexto, debemos mencionar que días antes de su muerte, Kurt Cobain estuvo en una clínica de rehabilitación de California de la cual él escapó sin terminar su tratamiento y voló de regreso a Seattle. Y en este periodo de tiempo, hasta que hallaron su cuerpo sin vida en su mansión, no se sabe con exactitud qué hizo o dónde estuvo Kurt. Claro, existen rumores de gente que dice haberlo visto transitar por Seattle por diversos lugares como la famosa taberna de Linda. Sin embargo, lo que sí se tiene claro es que en este periodo de tiempo, Kurt fue visto en la calle Aurora buscando traficantes que le proporcionaran sustancias y con el fin de consumir dichas sustancias, lejos de la presión de la familia y amigos. Él decidió alojarse en el motel Marco Polo de Seattle en la habitación número 226, que según comentarios de la gente del hotel, Kurt siempre solicitaba esa habitación y que para muchos se debe a la ubicación esquinera de la habitación, donde se asume que Kurt se sentía con mayor privacidad y control de la situación, pues por tener vista a dos calles, tenía un mayor ángulo de visión por si alguien llegara a visitarlo de forma inesperada en medio de su ritual de consumo. Y si analizamos fríamente la situación, podemos darnos cuenta de lo irónico que resulta esto, pues en ese punto Kurt generaba millones de dólares y era dueño de una mansión ubicada en un exclusivo sector de Seattle. Sin embargo, por su adicción, él prefería dejar de lado ese mundo de lujo para recluirse en un motel barato de los suburbios de Seattle, en medio de mujeres de la noche y personas no deseadas. Y muy tristemente debemos decir que la habitación número 226 del motel Marco Polo se convertiría en uno de los últimos refugios que Kurt Cobain tendría para alejarse del mundo antes de su muerte. Como datos adicionales debemos indicar que se sabe por la gente del motel que Kurt se registró bajo el nombre de Bill Bailey. También se sabe por el administrador del motel que Kurt antes de esto habría visitado el hotel en más de una ocasión y otra habitación del hotel que solía usar era la número 229. Finalmente se sabe que Kurt en esta rutina de reclusión se alimentaba únicamente de comida procesada como papitas fritas de funda, lo cual deja en evidencia que ya no le importaba ni siquiera el alimentarse para preservar su salud, sino que por sobre todo estaba su adicción, quedando claro lo decadente que estaba su vida en sus últimos días. Es una pena realmente ver cómo su vida se marchitaba sin que nada ni nadie pudiera hacer algo para evitarlo. ¿Y tú? Cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿La habías escuchado antes? Asimismo, si quieres conocer una triste historia de los últimos días de Kurt, no dejes de ver el video que hicimos sobre la última y trágica vez que Chris Novoselic viera con vida a su mejor amigo Kurt. Esa historia, sin duda, te hará llorar. No olvides suscribirte al canal. Gracias por ver el video y ¡chao!